Hola chicos, esta es la señora Munguía y hoy vamos a seguir hablando sobre los procesos que ocurren en la superficie, pero en esta presentación nos vamos a enfocar en las regiones de terrenos que se encuentran en nuestro estado de Nueva York y también sistemas de drenaje de agua que se pueden encontrar en estas formaciones de terreno. ¿Ok? Primero vamos a comenzar con what is a landscape, un paisaje o un terreno. Es la forma general de una región en la superficie de la Tierra. Los paisajes se pueden producir por la interacción de fuerzas que actúan sobre el interior y también en la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos que cuando las placas tectónicas se mueven, ellos producen diferentes formaciones como volcanes y porque puede salir la lava. Si hay movimiento convergente, quiere decir que las placas están chocando una contra la otra. Las rocas, las capas de rocas que pueden doblarse y levantarse, pueden salir por encima de la superficie de la Tierra y formar montañas. Entonces, un paisaje es solo una región general en la Tierra que tiene una forma específica. ¿Ok? Vamos a ver los diferentes tipos de paisajes que podemos encontrar en nuestra Tierra. Pueden ser colinas, montañas, planicies o mesetas. Y vamos a ver cada una de ellas en esta presentación. Aquí podemos ver algunas imágenes que enseñan. Aquí está una colina, aquí vemos las montañas, aquí están las mesetas, aquí también podemos ver mesetas acá. Y se parecen como colinas, pero en realidad estas son mesetas disecadas y vamos a ver de este tipo de paisaje también. Ok, ¿cuáles son los factores que van a determinar la forma y la composición de un paisaje? Muy importante el clima, o sea, la temperatura de esa región y cuánta precipitación recibe, cuánta lluvia o cuánta nieve puede recibir esa región va a determinar mucho la forma de ese paisaje. También el tipo de roca, la composición del lecho rocoso. Hemos visto que hay ciertas rocas que se pueden desgastar mucho más fácil que otras por su composición de mineral. También las fuerzas tectónicas, si hay movimiento de placas tectónicas por debajo de la corteza, eso va a determinar si el terreno o el paisaje va a ser plano o va a estar muy doblado y formar montañas o no. Y también las actividades humanas que nosotros por construcción y por, tratar de construir ciudades o, o vecindarios en partes rurales, también cambiamos la forma en cómo se ve el paisaje. ¿Ok? Vamos a comenzar con ver un mapa de relieve. Este es un mapa de relieve de los Estados Unidos y podemos ver en este mapa, aunque es blanco y negro, se puede ver que hay diferentes partes según am, la textura en el mapa. Y esa textura que ustedes pueden ver en el lado oeste, el lado izquierdo, ese es el lado oeste de los Estados Unidos, es porque toda esa parte rugosa significa que hay elevación alta y ahí es donde vamos a encontrar las montañas Rockies de los Estados Unidos. En la parte en medio, que es la parte que en inglés se llama el Midwest, es una parte casi que no tiene elevación, es una parte plana. Estas se llaman los Great Plains de los Estados Unidos, sus grandes áreas planas de los Estados Unidos. Y si vemos en la parte este, aquí está Nueva York, aquí está Long Island, donde estamos nosotros, todo esto que se ve rugoso, todo doblado acá, estos son montañas que existen en esta parte de los Estados Unidos. Pero si vemos, hay mucha parte en los Estados Unidos que casi no tiene elevación y se ve totalmente plana. Aquí ahí tenemos un poquitito de elevación, pero no mucha en comparación a estas de acá. Son mapa de relieve.
nos va a mostrar el cambio de elevación entre los lugares más altos. Ok, so aquí estamos, elevación muy alta. Podemos ver que aquí se han formado montañas y también en los lugares que tienen elevación muy baja o muy plana, que es acá. Ok, si estamos viendo un mapa de relieve de Nueva York específicamente, aquí estamos en lo rojo es la frontera con Canadá y aquí la frontera con Connecticut y Rhode Island y Pensilvania y Nueva Jersey acá. Hay grandes áreas acá con relieve alto, quiere decir que aquí hay montañas o mesetas que tienen una elevación alta también, pero también podemos ver por este lado de acá que hay elevaciones muy bajas y estas son las partes planas. Podemos ver parte plana acá y parte plana acá, todavía en el estado de Nueva York, un poco de elevación acá y si vemos a Long Island podemos ver que casi no hay nada de elevación, solo un poquito de elevación en estas partes de acá que son las morrenas terminales, que hemos hablado de eso, fueron formadas por el glaciar que formó la mayor parte de Norteamérica. Y si estamos viendo acá, más enfocado en la área de Long Island, podemos ver que aquí está la elevación de las morrenas terminales que se encuentran en la parte norte de Long Island y un poquito en medio. Y aquí nos está enseñando una elevación que podemos encontrar. Este es el estado de Connecticut acá y esa es la parte superior de Manhattan. Entonces ya viendo para arriba estamos yendo a Upstate New York. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres regiones de paisaje más comunes en la Tierra? Vamos a comenzar con una que es las montañas. Y las montañas, la mayoría de nosotros hemos visto, o sea, en persona o en fotos, en dibujos, que son las montañas. Son una gran masa de tierra que está compuesta de varios tipos de rocas, pero usualmente son rocas metamórficas porque ese movimiento tectónico ha puesto mucha presión y mucho calor en esas rocas y se han levantado. Las montañas se determinan que son montañas porque tienen una elevación muy alta en comparación a su alrededor. También la inclinación o el pendiente es muy pronunciada, o sea que va para arriba muy rápidamente, no es una pendiente suave como digamos una colina. Y también tiene levantamiento y dobles de capa por ese movimiento tectónico. Quiere decir que estas rocas de acá hace millones de años estaban por debajo de la tierra, pero por movimiento de placas tectónicas, movimiento convergente, que las placas están chocando, una se choca con la otra, hace que las capas de roca se doblen y se levanten, y eso es lo que hace que tengan esa elevación muy alta. Aquí estamos viendo Mount McKinley en una área de Alaska que se llama Denali. Lindísimo. Tener unas grandes elevaciones, tiene mucha nieve, aunque Alaska está en un clima y temperatura muy baja. Hay varias partes en el mundo que están en una temperatura muy caliente, pero si tienen montañas, podemos ver que en las partes superiores de las montañas se pueden encontrar nieve porque cuando uno va subiendo en elevación, la temperatura va bajando. Aquí estamos viendo un dibujo en el lado izquierdo de qué ocurre cuando las placas una choca con la otra en un movimiento convergente. Aquí tenemos converging plate. Y cuando estamos hablando de dos cortezas continentales, las dos porque tienen la misma densidad, van a chocar y se va a levantar, va a comenzar a doblarse. Aquí podemos ver acá el doblamiento que estoy hablando y lo que va a resultar va a ser el levantamiento de grandes capas de rocas en elevaciones muy altas. Aquí podemos ver el doble que estoy hablando. Aquí se puede ver aún mejor. Todo esto fue formado porque las capas tectónicas fueron siendo empujadas y la presión y el calor que se encuentra debajo de la tierra formó esos dobles y eventualmente el movimiento se fue hacia arriba y por eso están más altas y en la superficie de la tierra. ¿Ok? Aquí podemos ver también
montañas que están dobladas, folded mountains. Ocurre cuando las capas de rocas son ah, comprimidas del lado opuesto. Uno viene de este lado, el otro viene de este lado y hace que se doblen. Y ese doblamiento hace estas elevaciones altas. ¿Ok? Otra de las regiones que podemos encontrar en nuestra tierra es una meseta. En inglés se llama plateau. Las mesetas, aquí la anterior estaba en inglés y acá la tenemos en español. La meseta también es una gran masa de tierra que tiene altas elevaciones, pero en este caso las capas de rocas sedimentarias, más que todas sedimentarias, no metamórficas, se subyacentes, quiere decir que están por debajo, todas estas capas de rocas, son capas horizontales. Si regresamos a ver las montañas tienen dobles en sus capas de lecho rocoso. Las mesetas pueden tener altas elevaciones, no tan altas como las montañas, pero sí altas, si vemos acá, pero una gran diferencia es que las capas de rocas van a ser horizontales y no dobladas. El relieve bajo quiere decir que las diferencias en elevación entre las partes más altas y las partes más bajas no es muy alto. En cambio, con las partes más bajas de una montaña en comparación con las partes más altas de la montaña, estos son muchos, muchos metros. Cuando hablamos de mesetas, la comparación entre las partes más altas a las partes más bajas no es un relieve tan alto, no es una diferencia tan grande entre las partes más altas y las más pequeñas. En una meseta podemos ver que la tierra fue erosionada por ríos o arroyos, como acá, que es en el Grand Canyon en Nevada. También tienen pendientes de valles muy inclinados por este arroyo erosionar. Toda esta parte de meseta podemos ver que las inclinaciones son algo pronunciadas. El gradiente es muy inclinado. Pueden aparecerse como montañas, pero no son. Y la gran diferencia es que las capas de las mesetas son horizontales y no dobladas como en las montañas. ¿Ok? Aquí tenemos otras imágenes que nos están enseñando las mesetas. Tienen elevaciones altas, pero con capas horizontales. Y podemos ver acá que la capa en realidad no está muy doblada. Están horizontales y más que todo las rocas que hacen estas son rocas sedimentarias. Aquí está una imagen de el Gran Cañón en Nevada. Este es un modelo que podemos ver, existe en el museo que está ahí cuando uno va a visitar a Grand Canyon. Está enseñándole las diferentes capas y cada una de ellas está compuesta por diferente tipo de roca sedimentaria. Y aquí podemos ver cómo se ve actualmente. Y aunque ha sido cambiada la elevación, se ve como que fue erosionada acá, las capas que están por debajo son horizontales. Aquí estamos viendo una meseta disecada. Quiere decir que estas mesetas han sido cortadas por arroyos o ríos. Y podemos ver aquí la meseta de Colorado por arriba. Todo esto es una superficie plana. Pero como ha sido cortado por este río acá, está formando estas inclinaciones o pendientes muy empinadas y eso es que nos deja saber que ahora estamos viendo una meseta y no una planicie. Y es así como fue formado el Gran Cañón en Nevada. Aquí estamos viendo una meseta disecada, pero ahora más tiempo ha pasado. Quiero enseñarles acá. Aquí es cuando comienza, o sea, comenzar en términos relativos, estamos hablando de millones de años todavía. Todo esto tomó muchos años para poder erosionar por agua, pero vemos que aquí las partes alrededor todavía están planas. Pero si deja más tiempo pasar, esa erosión va a formar una meseta disecada.
y las partes a los lados, los valles, ahora van a comenzar a ponerse más redondeados. Todo esto fue disecado y erosionado por agua, sea el arroyo o el río que estaba atravesando o la lluvia que le está dando a estos lados y comienza a erosionar los lados de la meseta. Eventualmente, esta meseta se va a ver muy diferente a como comenzó originalmente. Todas las mesetas disecadas a un principio se veían así, pero con millones y millones de años de erosión por agua, sea lluvia o arroyos, va a comenzar a tener una forma diferente y más suave. Se ven como colinas en este caso. ¿Ok? Escarpments, escarpamientos o escarpes, son pendientes o acantilados que tienen capas de rocas muy resistentes en la parte superior y en la parte inferior. Hay capas que son más débiles o menos resistentes a la erosión. Estos son quiebres y tienen una cuesta o una pendiente muy pronunciada y usualmente vertical. Y ah, podemos ver que estas pueden encontrarse en terrenos relativamente planos, como las mesetas o las llanuras. No hemos hablado de llanuras todavía, pero quiero explicar este dibujo de acá. Vemos que está cayendo lluvia y esa lluvia está desgastando diferentes capas a diferentes velocidades. Esta capa de acá es más resistente a la lluvia, por eso sale un poquito más. Esta de acá, shell, weak shell, shell débil, está siendo erosionada por la lluvia, pero también tenemos viento que está erosionando. Las rocas que son más resistentes van a salirse un poquito más porque no se desgastan tan rápido. ¿Okay? So aquí tenemos erosion resistant limestone y erosion resistant dolostone. Quiere decir que son resistentes a la erosión. La de acá, shale, es débil y no resiste tanto y comienza a erosionarse. Pasa tiempo, digamos que pasan 4 millones de años, sigue la lluvia, sigue el viento, vemos que hay más erosión en las partes que son más débiles, no resistentes, y eventualmente, como no hay nada que está sosteniendo o apoyando esta roca de acá, se va a quebrar. Y aquí podemos ver que Dolostone se quiebra y el escarpe es todo esto, el escarpe se dice que se va retrocediendo, se va para atrás, porque ahora este se quebró porque ya no había nada por debajo que lo podía ayudar. O sea que gravedad hizo que esta erosión se fuera posible, porque es resistente al viento y al agua, pero en este caso fue gravedad que hizo ese movimiento masivo y todas las rocas están aquí abajo. ¿Okay? Aquí tenemos escarpes en la naturaleza, si es como se ven. Hasta podemos ver diferentes, se ven como gradas, ¿verdad? Diferentes partes que son más resistentes a la erosión que otras partes. ¿Okay? Y llegamos a la tercer paisaje que podemos encontrar, que son las llanuras o planicies. Son tierras de elevación muy baja y tienen colinas muy suaves y muy bajas. Usualmente no se van a encontrar grandes elevaciones de montañas o mesetas, pero sí podemos ver que cuando se termina la parte de la región que es plana, podemos ver que ahí sí vamos a encontrar elevaciones diferentes. ¿Okay? Las rocas, capas de rocas subyacentes, o sea, las que están por debajo de la superficie, son capas horizontales. ¿Okay? Aquí estamos viendo otro mapa de relieve al lado derecho y un mapa tradicional al lado izquierdo. Podemos ver aquí toda esa parte montañosa que cruza desde Canadá, todos los Estados Unidos en la parte oeste y la mayor parte de México y Centroamérica. A la par, al lado derecho, tenemos esa parte, the Great Plains of North America.
y esta parte es muy plana y tiene tierra muy fértil y lista para poder, para la agricultura. Y podemos ver acá, tenemos muchas montañas en una región delgada del lado este de los Estados Unidos que comienza desde, creo que este es como West Virginia y también Mississippi hasta la parte superior más norte de los Estados Unidos y entrando a Canadá. La mayor parte de la parte en medio de los Estados Unidos es una área plana. ¿Okay? Aquí estamos viendo otras imágenes. The Great Plains of North America. Por millas y millas y millas, uno puede ver que es solo tierra y es plana. Y es más que todo usada para agricultura y para granjas, porque la tierra de ahí es muy buena para cultivar plantas o animales en esas granjas. ¿Okay? El continente de Norteamérica tiene muchos paisajes diferentes debido a que hay diferentes climas en diferentes partes. Está compuesto de diferentes tipos de rocas y dependiendo en qué lado de los Estados Unidos estamos, hay diferentes fuerzas tectónicas que siempre están cambiando el paisaje. Y podemos ver acá, aquí están the Great Plains, aquí están los Rocky Mountains, aquí tenemos plateaus y basins, las mesetas, montañas, las llanuras o las planicies. Lowlands también quiere decir bajas elevaciones, tierras bajas. Aquí tenemos las Appalachian Highlands, que son como montañas, Appalachian Mountains here. Tenemos Atlantic Coastal Plain, que estas son las llanuras o las planicies de los Estados Unidos. Y aquí vamos a encontrar Pacific Mountains and Valleys. So aquí hay montañas y valles. Y en todo lo que es los Estados Unidos hay diferentes paisajes porque en diferentes partes hay más lluvia o es más seco o es más caliente o es más frío. So el desgaste y la erosión va a ser hecha por diferentes fuerzas. ¿Okay? En el estado de Nueva York tenemos los tres tipos de paisajes. Tenemos las tierras bajas o las planicies o llanuras. Tenemos las mesetas y también tenemos las montañas. Y todo eso se puede encontrar en su página número 2 de su tabla de referencia, su mejor amiga, porque esta va a ser muy importante que ustedes sepan cómo leer, porque ahí es donde van a poder identificar cuáles son las partes del estado de Nueva York según la elevación y el relieve que tiene. ¿Okay? So, estamos viendo acá la página número 2 en su tabla de referencia. La tengo acá en inglés y en español. Está enseñando lo mismo, solo que le están dando los nombres en español. ¿Okay? Hemos hablado de montañas y highlands. Highlands son tierras de alta elevación. Esas partes van a tener la elevación más alta en Nueva York y podemos ver el área de Adirondack Mountains y también Hudson Highlands tiene esas elevaciones muy altas. También Taconic Mountains, acá las montañas, también tienen esas elevaciones muy altas. Esto es el mapa que ustedes tienen en la página número 2, solo que está coloreada para poder ver las diferentes elevaciones. Plateaus o las mesetas son áreas que tienen elevaciones medianas, no muy altas, pero definitivamente no son planas. Podemos verlas aquí en la área de Tug Hill Plateau, la meseta de Tug Hill. También en la meseta de Allegheny Plateau. Y también en la área de Catskills. Los Catskills, si usted nunca ha ido, yo he ido varias veces, pero el área de Catskills se ve como las montañas, incluso se llaman las montañas de Catskills, pero en realidad no son montañas. Es una meseta que tiene una elevación alta y se parece como que son montañas, pero la razón es una meseta disecada. Hay muchos ríos que han cortado esa meseta y esos cortes han hecho que se vean como que son montañitas en diferentes áreas, pero en realidad es parte de esta meseta grande de Allegheny Plateau.
También tenemos las lowlands, las partes más bajas, tierras bajas, que se pueden encontrar en el estado de Nueva York. En el norte tenemos las Saint Lawrence Lowlands aquí, a la par de esto sería Canadá, esta área blanca. Al lado derecho, en el lado este, Champlain Lowlands acá. Están alrededor de las montañas Adirondack. También tenemos Erie, Ontario Lowlands. Aquí está el borde del lago Ontario. Son tierras bajas. También tenemos tierras bajas aquí. Hudson Mohawk Lowlands, que llega hasta topar con las montañas Adirondack y con la meseta de Tug Hill. También tenemos lowlands acá en esta área pequeña, se llaman Newark Lowlands, tierras bajas de Newark. Newark es una área de Nueva Jersey, pero también entra un poquitito a la parte de Nueva York. Y a donde vivimos nosotros, aquí en Long Island, se llama Atlantic Coastal Plain. Es la llanura del Océano Atlántico. Y podemos ver acá que donde nosotros vivimos en realidad es una área relativamente plana. ¿Ok? Si estamos viendo las diferentes áreas en blanco y negro, aquí es como ver su tabla de referencia en la página número 2. Hay muchas diferentes regiones y tienen diferentes elevaciones. Hemos dicho que las Adirondack Mountains, elevaciones más altas. ¿Ok? Allegheny Plateau, que es Catskills es parte de eso, Tug Hill Plateau, todas esas son elevaciones medianas. A donde usted vea montañas o highlands es donde van a estar las elevaciones más altas. Y donde usted vea lowlands o plains, van a ser las elevaciones más bajas. ¿Okay? Aquí estamos viendo otra vez las, el, la página número 2 en su tabla de referencia. Además, ahora con la página número 3, que ustedes ya están familiarizados con esa, que enseña el tipo de roca que existe en cada una de las áreas, o sea, de las regiones del estado de Nueva York. La resistencia de la roca es muy importante en cómo se formaron los diferentes paisajes o terrenos que podemos encontrar en este mapa. Si la roca es más dura, como las rocas ígneas y metamórfica, entonces se van a erosionar en un tiempo más lento que las rocas suaves, o sea, las rocas sedimentarias. Cuando hay rocas, o disculpe, cuando el paisaje es montañas o plateaus, quiere decir que está hecho más que todo por roca ígnea o metamórfica. Si vemos acá en la área de Adirondack Mountains, montañas, elevación mucho más alta, y vemos acá este mapa de acá, y si vemos aquí abajo el diagrama que nos enseña qué tipo de roca está acá, el área de Mount Marcy son rocas anthrocetic, y si vemos al lado, dice metamorphic rocks. También todo lo que es la mayor parte de Adirondack Mountains acá, que fue puesta en el tiempo Middle Proterozoic, dicen que son metamorphic rocks. Estas rocas son mucho más resistentes a la erosión y por eso las elevaciones todavía están altas. En la mayor parte del estado de Nueva York vamos a encontrar rocas sedimentarias. Miren acá, dominantly sedimentary origin. Quiere decir que todas esta de acá, estas de acá, están hechas por rocas que son principalmente sedimentarias y las rocas sedimentarias son más suaves y esas se van a erosionar más rápido. Por eso estas elevaciones de acá, son más, o sea, son más bajas en comparación a la área donde está hecha de rocas metamórficas, porque ahí usualmente vamos a encontrar las rocas más duras con elevaciones más altas. Esas son las montañas. ¿Ok? Vamos a ver la región de las montañas Adirondack en Nueva York. Aquí está. High elevation.
elevaciones muy altas. Aquí es como se ven, Adirondack Mountains. No solo están en la parte de Nueva York, sino que atraviesan New Jersey, atraviesan Pennsylvania, atraviesan Virginia, West Virginia. Es una área muy extensa en el lado oeste de los Estados Unidos. Y estas se van a considerar como montañas porque tienen esas elevaciones muy altas y también las rocas subyacentes, quiere decir las rocas por debajo, están dobladas. Aquí tenemos una área en Nueva York, del área de Lake Placid, en una montaña en la región de Adirondack Mountains. Esta montaña se llama Whiteface Mountain. Y esto es algo que siempre nunca he entendido. En la región se llama montañas de Adirondack, pero diferentes montañas dentro de esa región de Adirondack van a tener diferentes nombres, porque, tienen diferentes vegetación, me imagino, y quizás por eso le han puesto diferentes nombres. Pero aquí estamos viendo desde la parte superior de Whiteface Mountain, podemos ver el lago Placid, Lake Placid, y todo esto se encuentra en la región de montañas Adirondack en el estado de Nueva York. Ahora vamos a ver las mesetas que se encuentran. Aquí está Catskills, ¿ok? Por eso no dice mountains. Catskills son parte de mesetas de Allegheny Plateau y también tenemos Appalachian Plateau, uplands. Y estas quieren decir que también son partes de middle elevations o elevaciones medianas. Aquí está el Allegheny Plateau en el estado de Nueva York. Esta es una meseta o es una meseta disecada, quiere decir que fue cortada por ríos. Y porque todas las personas que viven aquí en la parte noreste, donde estamos nosotros, saben que llueve mucho y el clima, como he dicho, el clima y la temperatura tienen que ver mucho con la velocidad que se va a erosionar la tierra. En climas lluviosos que tienen temperaturas cálidas, vamos a ver el paisaje con colinas muy redondeadas y tiene mucha vegetación. Entonces, aunque estos se ven como colinas pequeñas o montañitas pequeñas, en realidad toda esta región es una meseta que ha sido cortada o disecada por el río. Aquí estamos viendo The Catskills, que es una área de meseta, pero se considera una meseta disecada porque hay ríos que ha cortado todo, toda esa región. ¿Okay? Hay elevaciones altas, sí, pero no son tan altas como en comparación con las montañas de Adirondack que se encuentran ahí. ¿Okay? Aquí está otra imagen de Catskills. Podemos ver una meseta disecada, pero también se pueden ver que hay bajas elevaciones alrededor. ¿Okay? Diferentes áreas de Catskills. Es un área muy linda y es un área muy turística donde las personas van a hacer sus vacaciones porque tiene cataratas, tienen lagos con playas, tienen donde uno puede ir caminando por las montañas. ¿Okay? Ahora nos vamos a enfocar en las áreas bajas: Saint Lawrence Lowlands, Champlain Lowlands. Quiere decir que son elevaciones muy bajas. Y aquí tenemos una foto de Champlain Lowlands. Tienen unas colinas, pero de muy baja elevación en comparación con las montañas y con las mesetas. Y Saint Lawrence Lowlands también se puede ver que es una área muy plana. Tiene colinas de baja elevaciones con sedimentos no clasificados. Tiene lagos Kettle, que es cuando el bloque de hielo se quebró del glaciar y quedó en un lugar, hizo una depresión y se formó esta agua de acá. Originalmente fue agua del glaciar. Y también tiene Outwash Plains, que son esas llanuras donde está lleno de sedimentos no clasificados, rocas de todo tamaño. Es porque toda esta área, la parte superior, acá, fue establecida cuando se avanzó y retrocedió un glaciar, igual como Long Island se formó. Okay, aquí estamos viendo el Atlantic Coastal Plains.
en Nueva York, aquí es donde vivimos nosotros. La isla está compuesta de colinas o terrenos de baja elevación con sedimento no clasificado. Tenemos el lago Lake Ronkonkoma, que está como por acá, que es un Kettle Lake, y también Outwash Plains. Todo lo que es Outwash Plain siempre va a estar enfrente de la terrena de la morrena terminal. Estas son las morrenas terminales, Harbor Hill Moraine en Ronkonkoma Moraine. Todo esto de acá es la llanura de Acarreo, Outwash Plain, llena de rocas de diferentes tamaños que fueron depositadas y traídas por el glaciar hace como unos 20 a 30 mil años atrás. Now we need to look at your Earth Science Reference Table. Y utilizando esta tabla de referencia, a ver si ustedes pueden identificar y ubicar los fósiles índices que se encuentran en el estado de Nueva York. En este caso, vamos a utilizar páginas 2, 3 y 8 y 9 para poder saber a dónde existen los diferentes organismos. Es como práctica de lo que ya hemos hecho. ¿Okay? Ejemplo número 1. ¿En qué región del estado de Nueva York podríamos encontrar fósiles de los primeros insectos? Ok, so vamos a ver página 8 y 9. Hay que encontrar primeros insectos. Si vemos acá, earliest insects se encuentra en el periodo de Silurian. Ok, ya tenemos nuestra información, cuál periodo se van a encontrar, Silurian. Okay. Ahora vamos a ver en su tabla de referencia, página número 3, la área donde enseña Silurian. ¿Ok? Silurian. Aquí está la área Silurian. ¿Cómo sé yo que es esta área que fue depositada durante el periodo de Silurian? Porque aquí estas son el diagrama que nos enseña que estas son de época Silurian. Y si vemos en su tabla de referencia, página número 2, es esta área de acá. Erie, Ontario, Lowlands. Entonces, la respuesta para la pregunta, in which landscape region of New York State could you possibly find fossils of the earliest insects? It would be in the Erie, Ontario lowlands. Okay, next question. Which landscape region of New York State might contain fossils of the last dinosaurs? Okay, son los últimos dinosaurios, si vemos acá, tenemos la distribución de los fósiles índice. Dinosaurios aparecieron tan temprano como el periodo Triásico y los últimos fósiles fueron, los últimos dinosaurios aparecieron en la área de Cretaceous, periodo Cretaceous. Después de esto, no existieron dinosaurios porque hubo una extinción masiva debido a un meteorito que le dio a la Tierra en la área de Cancún, en México. Ok, so vamos a ver. Sabemos que fueron los últimos dinosaurios vivieron en el periodo Cretáceo. Okay, so let's go look. Cretaceous period. Where are you? Here's the question. Which landscape region contains fossils of the last dinosaurs? Cretaceous and Pliocene. All right. Si vemos aquí en este mapa, ¿cuál va a ser el área que tiene este diagrama? Va a ser Long Island. Entonces, ¿en qué landscape region lo vamos a encontrar? Atlantic Coastal Plain. Okay. ¿En qué región de paisaje se ubican principalmente los lagos Finger del estado de Nueva York? Okay, so let's find Finger Lakes. Página número 2, esta es la región estos son los Finger Lakes, los lagos de forma digitiforme o lagos dedos de Nueva York. Y si vemos y lo comparamos con la página número 2, va a ser encontrado en la meseta Allegheny. Okay. Next question. Estamos viendo aquí una porción del paisaje, de las regiones del paisaje del estado de Nueva York, que enseña el acueducto de Catskill que fluye a la reserva Kensico. Okay, so aquí comienza Catskill Aqueduct, aquí es donde comienza. Aquí es como va fluyendo agua y se guarda, se almacena en el Kensico Reservoir.
la pregunta es, ¿cuál secuencia enseña la orden de las regiones de landscape que son cruzadas mientras el agua fluye desde Catskill Aqueduct? So, aquí está Catskill Aqueduct, va fluyendo acá, ¿ok? Ahora ustedes tienen que ver cuál es la orden en la que va fluyendo, cuáles son las regiones que va atravesando ese, ese, esa corriente de agua. ¿Ok? Example number 5. ¿En qué región del estado de Nueva York es el lecho rocoso compuesto mayormente por roca metamórfica? Van a tener que utilizar página 3, encontrar cuál es la área donde se encuentran rocas metamórficas y después compararla con página 2 de su tabla de referencia para ver cuál región está hecha de rocas metamórficas. ¿Ok? ¿En qué región de paisajes, qué tipo de región de paisaje se encuentra entre la área de St. Lawrence Lowlands? Where are you, St. Lawrence Lowlands? Y Hudson Mohawk. ¿Ok? ¿Cuál es la región que se encuentra entre este y este? ¿Cuál de todos estos paisajes tiene el relieve más bajo? Hay más que una respuesta. ¿Cuál región contiene el relieve más alto? ¿En qué región se encuentran las cataratas de Nueva York, Niagara Falls? Okay, so you're going to have to find Niagara Falls. There you are, Niagara Falls, página 2, con comparación con página 3 para encontrar la región. ¿Y cómo creen ustedes que las montañas Adirondack se formaron? Si ustedes regresan a la página 8 y 9, en la columna más derecha, ahí es donde le están hablando sobre todas las formas que se formaron las montañas en Norteamérica. ¿Ok? ¿Cómo se formaron las Appalachian Mountains? Es como decir Allegheny Orogeny acá. ¿Ok? Dome-like uplift of Adirondack begin. So aquí es donde usted va a encontrar sus respuestas para esa pregunta. ¿Ok? Ahora vamos a adelantarnos al área donde estábamos. Ok. ¿Qué causa que las superficies de la Tierra se desarrollen? ¿O qué son algunas fuerzas que hacen que el terreno se cambie? Bueno, podemos decir que son fuerzas de levantamiento y nivelación. Uplift, levantamiento, va a crear el terreno en el caso de las montañas. ¿Okay? Uplift quiere decir que el terreno se eleva, se levanta. Y leveling es nivelación, destruye o erosiona el terreno. ¿Okay? Eventualmente todas estas montañas, si las rocas, you know, son débiles o pasa millones y millones y millones de años y el clima, el viento, la lluvia, nieve, hielo, todas esas cosas pueden erosionar. Eventualmente la elevación de estas montañas o de estas colinas van a bajar. Son fuerzas de levantamiento y de nivelación que están formando las superficies en la Tierra. ¿Qué es lo que causa levantamiento en la Tierra, en la superficie de la Tierra? Tenemos mountain building, orogenies, que se forman las montañas, placas o límites convergentes, terremotos, actividad volcánica, placas, movimiento divergente y también seafloor spreading, que el lecho de o el suelo del océano comienza a ampliarse. Todo eso causa uplifting o levantamiento. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas cosas que pueden bajar la elevación en las superficies de la Tierra o nivelar las superficies de la Tierra? Las fuerzas de nivelación o destructivas. La número 1 sería la gravedad. Cuando hay
rocas en una parte alta y la misma gravedad por el peso de la roca va a hacer que se quiebren y se caigan. ¿El clima afecta cómo se puede desarrollar un terreno? Definitivamente. Hemos hablado y hemos dicho en el desgaste de las rocas, desgaste químico, que en las áreas o zonas cálidas y húmedas, la velocidad del desgaste es más alto porque el agua va a interaccionar o va a interactuar con las rocas. Las colinas se van a encontrar mucho más suaves, pendientes o gradientes más suaves. El suelo es bien desarrollado, espeso, es fértil, va a crecer mucha vegetación. Estas son en zonas cálidas y húmedas, que llueve mucho y temperaturas relativamente calientitas. En zonas que son secas y áridas, o sea que no cae mucha nieve, el paisaje o el terreno se va a ver muy diferente. Podemos ver entre esta y esta imagen totalmente diferente. Este es en un desierto. La velocidad de desgaste es baja, va a tomar más tiempo para que las rocas se desgasten. Las pendientes, ¿ok? O los gradientes van a ser muy angulares y muy inclinados. El suelo es mal desarrollado y delgado, es más que todo polvo, no es tierra fértil, no va a crecer mucha vegetación en estas áreas, ¿ok? Aquí tenemos al lado dos terrenos que fueron formados en climas muy diferentes y ambos se encuentran en los Estados Unidos. Paisaje producido por un clima húmedo, ¿ok? Colinas con pendientes suaves y muy redondeadas. Y aquí podemos ver terrenos con lados angulares, pendientes o gradientes muy inclinados y no tiene mucha vegetación. ¿Ok? A través de varios años, millones de años, el terreno puede pasar por muchas etapas o por ciclos. Cuando hablamos de el desarrollo de un paisaje, estamos hablando de un proceso que va a tomar millones y millones de años y va a ser afectado por la precipitación y el movimiento de agua. ¿Ok? Comenzamos con un paisaje joven. El ciclo de erosión apenas está comenzando. Tienes colinas con pendientes muy inclinados y los arroyos que van atravesando el paisaje o el valle es muy rápido. Okay, so el flujo de agua es muy rápido y va creando valles en forma de letra V. Cuando el paisaje se madura, más tiempo ha pasado, las colinas, aquí podemos ver que las colinas tienen ah, inclinaciones muy empinadas y acá no tanto, se ha bajado más. Las colinas son bajas y redondeadas con valles planos. Las corrientes se mueven más lentos porque ahora comienzan a desarrollarse los meandros, las curvas en los ríos y los arroyos. Y comienzan a formarse algunas llanuras de inundación, donde va a inundarse por si el volumen de agua en estos ríos se eleva mucho. ¿Ok? Y con más tiempo aún pasado, llegamos al paisaje viejo. Y cuando tenemos ya el paisaje viejo, es que este terreno, esta región, ha sido erosionada por millones de años y por el movimiento de agua. Las tierras altas se han erosionado hasta el nivel de mar. Son casi planas, pero no totalmente. Tienen varios meandros. Este río ha transcurrido esta parte de esta región por muchísimos años y ha tomado diferentes formas, pero algo que todos los paisajes viejos tienen en común es que tienen muchos meandros y una llanura amplia para inundación. Es porque ha visto o ha habido mucha erosión en esta área. ¿Ok? Cuando llega a estar en equilibrio la velocidad de desgaste y la velocidad de deposición, nosotros decimos que el paisaje está en un equilibrio dinámico. ¿Ok? Eso les voy a explicar. Cuando algo está en equilibrio,
Usualmente, si estamos hablando de una báscula de estas viejas, en equilibrio sería que los dos lados están en el mismo nivel. Cuando hay un equilibrio de erosión de sedimentos y deposición de sedimentos, quiere decir que el paisaje no va a cambiar mucho, aunque se está erosionando en una parte, al mismo tiempo se va depositando en otra. Es como un give and take, quiere decir que no va a haber más erosión que deposición y no va a haber más deposición que erosión en una área del paisaje. La tasa de erosión es igual a la tasa de deposición y quiere decir que es un equilibrio dinámico. Dinámico porque sí hay cambios pequeños, pero en realidad no estamos cambiando la costa totalmente.